La invitada de hoy no tiene nada que ver con el mundo de la nutrición, ni de medicina, ni de gastronomía, pero sus consejos nos sirven a cualquiera de nosotros para hablar y escribir mejor. Por tanto, si eres de los que escribe en mayúscula los meses del año o me corriges cada que escribo podcast con acento, este episodio es para ti. Soy Fernanda Alvarado, gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Estás escuchando Bien Comer. Como ya lo decía en la intro, bueno, pues Paulina, así como que ni nutrióloga ni doctora, y generalmente tengo ese tipo de invitados, pero Pau, de verdad no sabes el gusto que me da que estés aquí, porque creo que hay muchos profesionales en todos los campos, pero más, bueno, en el que yo estoy pegada, que es en el de la nutrición, la salud, que tienen increíbles faltas de ortografía. Pau, mil gracias de que estés aquí. No, hombre, Fer, muchas gracias. Yo contentísima, así, ¿qué hace aquí Paulina Chavila? Si ella no sabe nada de nutrición y no sé nada de nutrición. Pero te gusta comer. No, me encanta. Comer me encanta, me fascina. Ahora sí que a mí no me gusta, a mí me encanta. Pero estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me encanta poder sentarme aquí y platicar, pues, de cosas que nos gustan a las dos. Entonces, sí, qué bonito, ¿no? Y va a ser una charla muy rica. Y bueno, para quien no conozca a Paulina, Paulina es asesora lingüística, correctora de estilo y traductora, aficionada del fútbol femenil. Mucho. Y también es comentarista en Fox Sport, conductora del podcast Encanchadas, y además tiene unos cursos de ortografía y redacción a la medida que son buenísimos, me consta, gracias. Mi hija ya los ha tomado y Sí. de verdad, sigan a Paulina. Si quieren aprender, yo no termino de aprender, Paulina, me da pavor mandarte la escaleta del podcast, así de No. que me corrija. Pero yo sí soy de esas personas que les gustan que te corrijan. Ay, qué bonito, Fer. Porque es muy raro, aprender. Yo también es lo que creo. Y la verdad, esa es una de las cosas que he descubierto con en los años que llevo haciendo corrección, que a muchas personas no les gusta que las corrijan. Y entonces, ese es un problema, porque es pues como negarte un poco a saber que hay, pues que a lo mejor que lo que tú aprendiste en algún momento fue, pero ya ahora no es, ¿no? Que eso es una cosa que pasa mucho con la lengua. Lo que nos enseñaron normalmente, lo aprendimos en primaria. Yo ya estuve hace muchos años en primaria. Muchos. Sí, y no existían internet, Fer, no existían internet. Entonces imagínate todo lo que ha cambiado, nada más en cuanto a palabras que hoy utilizamos. Entonces, pues claro, la lengua está cambiando constantemente y pues ahí a veces es difícil agarrarle el paso. Y como dices, la lengua cambia, número uno. Número dos, bueno, muchas personas estudian en inglés. Ay, muchísimo. Y entonces en inglés, cuando lo hacen su traducción, que tú también eres traductora, pero no hacen correctas traducciones, pues lo escriben mal. Y uno de los más comunes es poner los guiones entre palabra y palabra. A ver, ¿eso está bien o está mal? No, está mal. Poner psicoalimentación. No, con guión. por favor, no. Mira, es súper interesante esa parte porque yo, por ejemplo, ahora tengo 2 hijos que pues, son ya no tan chiquitos, ¿no? Pero sí hace unos, ¿qué te diré? 8 años estuve buscando primarias, ¿no? Más o menos. Y para mí era impresionante que a la mayoría de las primarias a las que llegaba era así, 90% inglés, 10% español. Y claro, la gente aprende a escribir en inglés, cosa que es, o sea, está muy bien, aprendan inglés. No estoy en contra del inglés, al contrario, siempre hay que aprender lenguas. El inglés es pues evidentemente es la lengua, digamos, que se habla casi en todo el mundo, porque no en todo el mundo, pero pues en muchas personas lo hablan. Pero es importantísimo aprender tu lengua. O sea, no sé, a mí me parece todavía impresionante que de verdad hay mucha gente, pues de mi edad o más grandes, pero sobre todo las nuevas generaciones que están aprendiendo muchísimo en inglés y no en español. Y como que nunca creo que captamos que las reglas de ortografía, de gramática, del inglés, pues no son las mismas que las del español. Y ahí entra esta parte del guión. El guión, fíjate que es un signo, creo que muy mal comprendido y luego hasta se le confunde con la raya o con el signo de menos, ¿no? Pero bueno, digamos que el guión es esa pues raya que se pone en medio, que es más o menos cortita y nos ayuda normalmente, tiene 2 funciones, pero una es para unir 2 conceptos en general o para contraponerlos. Entonces eso luego a veces es un poco complicado de entender. Por ejemplo, esto que me decías, no sé, por ejemplo, psicoemocional. ¿Cuándo sí utilizaríamos guión?
si tenemos los dos adjetivos completos. Si te hablo algo así como de, no sé, consideraciones psicológicas, emocionales, y evidentemente estos dos conceptos tienen que ver con esas consideraciones, en ese caso sí voy a poner guión. Pero si pongo psicoemocional, si te fijas ese psico, pues es un acortamiento de la palabra psicología, psicológico, lo que sea que tenga que ver. O sea, es un adjetivo acortado. En ese caso no debe de llevar guión, de ninguna manera, porque haz de cuenta que es como si estuviera calificando esa otra palabra. Entonces va junto, sin guión. Solamente si tienes las palabras completas, o sea, como esos dos conceptos, o no sé, como este es un curso teórico práctico, ¿no? Ajá. En ese caso tiene que llevar el guión. Ok. O sea, ahí sí los estás poniendo al mismo nivel. Porque es teórico y porque es práctico. Exactamente. O podrías ponerlos separados si quieres. O sea, es un curso teórico y práctico, ¿no? O sea, con te la puedes conjunción. evitar ese guión también. También te lo puedes evitar, pero pues nos encanta, ¿no? Así como que le echamos más crema a nuestros tacos y no, pues si le pones el guión se ve mucho más profesional. Pero claro, hay que saber usarlo. ¿Y qué pasó? Que también tenemos otra cosa con los prefijos. En inglés, los prefijos normalmente se escriben con guión. Entonces, no sé, por ejemplo, una palabra como metaanálisis, donde meta es un prefijo, digamos que es mayor, meta o fuera de. En ese caso, en inglés, pues tú le pondrías un guión, ¿no? Ujú. Pero en español, en 2010 se estableció que si tú tienes una palabra y le vas a poner un prefijo y esa palabra expresa un concepto, para no ponerme acá súper técnica con con los conceptos lingüísticos, pero es eso, tienes una palabra que expresa un concepto, el prefijo siempre va a ir unido a esa palabra, siempre. Entonces, en este caso, no necesitas ponerle guión, no necesitas nada, solamente le escribes en la misma palabra, entonces pondrías meta-análisis, todo en una misma palabra. Hay ocasiones en las que puedes, por ejemplo, aquí tenemos dos AEs que quedan juntas. Entonces ahí tienes la opción, si no cambia el sentido, tienes la opción de quitar una de esas AEs. ¿No? Entonces decir metaanálisis nada más. Porque depende mucho de cómo lo pronunciamos. Por ejemplo, reembolso, casi nadie dice, ahora te hago el reembolso, ¿no? Normalmente decimos, te hago el reembolso, ¿no? Y no cambia ningún sentido. Entonces, en ese caso, se elimina la vocal. Pero no sé, por ejemplo, si tienes una palabra como anti-ilegal, si le quito una I, pues en ese caso sí cambia el sentido. Porque quedaría antilegal. Entonces, ahí sí le cambia el sentido. Entonces, nada más hay que estar pendientes de eso y ya. Entonces, ahí es donde dejamos de usar guiones. ¿Cuándo sí se recomienda en la ortografía que usemos guiones? Cuando tenemos, por ejemplo, una palabra que se une a un número. Por ejemplo, omega 3. Ahí sí. Ahí tendría que poner omega-3. Okay. O, por ejemplo, no sé, ya hablando de fútbol, ¿no? Así como la selección sub-17. Entonces, en este caso, se recomienda que utilices el guión. Aunque, si no lo usas, tampoco está mal. O sea, puedes poner omega 3 sin guión o puedes poner sub-17 pegado, así, y no tiene ningún problema. O sea, que los que ponen omega 3 con guión está bien. Está bien. Pero los que ponen metaanálisis con guión está mal. Exactamente, así, tache, guarache. Ahí, por favor, no le vayan a poner ningún guión porque no es necesario. Otro de los errores súper comunes, a ver, ahí está, el súper también. El súper común, ándale. Común, súper. ¿cómo se escribiría? Mira, súper común es una cosa muy bonita, mi querida Fer, porque súper común ahí, justo, tendremos súper, que es el prefijo. Uh-huh. Común es esta palabra que te digo que expresa un solo concepto. Entonces, en este caso, ¿cómo se escribiría, Fer? Súper común, separado. No, pegado, acuérdate. Okay. Acuérdate, un concepto, una palabra, siempre pegado al prefijo. Claro, siempre. okay. Entonces, en este caso, súper común, que es importante que normalmente, bueno, cuando súper funciona como prefijo, no tiene carga tónica, nunca. Entonces, nunca va a llevar acento el súper, nunca. Pero entonces aquí, común, pues sí es una palabra aguda que termina en N, por lo tanto debe llevar acento en la U. Entonces, súper común se escribe en una sola palabra. Pero si te digo, oye, Fer, vas al súper, ¿me puedes traer unas manzanas? Ese súper ya aparte. Va con acento porque ahí no es un prefijo, ahí es un sustantivo. Uh-huh. Es la forma corta de decir supermercado, pues así decimos el súper, ¿no? Pasa al súper, tráeme esto. Superalimento, junto y sin acento. Muy bien, Fer, perfecto, ya está, ya lo entendiste. Ahí está. Entonces sí, y no sé, por ejemplo, si hablamos de que algo está súper, en ese caso sí lleva acento, porque ahí funciona como adjetivo, no funciona como prefijo. O sea, yo sé que es un poco raro y ese causa muchísima confusión. Muchísima, súper emocionado. Entonces, como el primero que era súper común, de repente yo prefiero poner muy común. Ajá, ándale, exacto, porque ya no ya sabemos para cómo. Que entonces no que eso está caiga. muy bien, pero eso está muy bien. O sea, siempre hay que saber que tenemos muchas alternativas. Nuestra lengua es muy rica y tenemos muchas variedades, muchas variables, mucho donde escoger. Entonces, creo que esa también es una de las opciones que tenemos. Si hay algo que dices, híjole, no sé cómo escribir esto, pues mejor encuentro alguna alternativa y seguramente
esa va a estar mejor porque ya estoy segura de que lo estoy escribiendo bien. Volviendo a los errores súper comunes de supercomunes. los profesionales de la salud, es poner la nutrióloga Ajá, fulanita de tal ajá. y el usar el nutriólogo o el médico con mayúscula siempre. Ay, no, tenemos un problema, Fer, tenemos un Nos problema. encanta poner en mayúscula todo. Sí. Fíjate que lo leí una vez y adopté este concepto porque me encantó. Lo leí, si no me equivoco, en el libro de estilo del Canal 22. Yo no sé si todavía existe o no, pero lo leí hace mucho tiempo y me encantó que hablaba de que decía que no sucumbiéramos al mayúsculismo reverencial y me encantó el concepto del mayúsculismo reverencial porque sí sentimos que si a algo le queremos dar, no sé, como más respeto o le queremos dar importancia, ¿no? En ese caso le ponemos mayúscula y no. O sea, así no funcionan las mayúsculas. No es la función de las mayúsculas, no es la forma en la que las tenemos que utilizar. Y específicamente, por ejemplo, con los cargos, las profesiones, los meses del año, los días de la semana. Eso también me brinca el ojo, pero bueno. Viene del inglés, es que viene del inglés. En inglés sí van en mayúscula. Sí, por eso te digo, pero es que si no es lo mismo. Estamos en septiembre, septiembre va con minúscula. Exacto, a menos que estés poniendo el nombre de la canción. September, Bueno. ahí sí, pero es el nombre de la canción, ¿no? Es un nombre propio. Pero en todo lo demás siempre va con minúsculas. O, por ejemplo, una persona que me daba mucha risa que me decía, pero enero siempre va con mayúscula. Yo, no, ¿cómo? Me decía, sí, mira, por ejemplo, si yo hago una lista de todos los meses del año y digo, los meses no sé, voy a escribir los meses del año y nada más ponía enero, febrero, marzo, abril. Y yo, claro, porque estás iniciando la oración, o sea, en ese caso sí lo lleva. Pero si yo digo, hoy es 15 de enero, en ese caso ese enero va a ir con minúscula, siempre, todos los meses, los días de la semana, a menos que formen parte de nombres de días festivos, por ejemplo, no sé, Viernes Santo, Domingo de Ramos, ¿no? Ajá, en ese caso. Y ahí el Ramos también va en mayúscula. También va con mayúscula, exactamente, porque es un nombre propio. Pero en todo lo demás va con minúscula. Y esto de los cargos, que a mí me parece que es impresionante, porque no sabes cuánta gente se resiste a dejar de poner, no sé, doctora o médica, ponerlo con minúscula. Doctora y el doctora con mayúscula. Y es no. No, con minúscula siempre. Y licenciada, ¿no? También, por ejemplo, o ingeniero, ¿no? Siempre les encanta ponerlo todo con mayúsculas. No, con minúscula, siempre van todos esos con minúscula. Y, por ejemplo, todos los cargos, sin importar qué cargo sea y que te parezca que es el más importante de todos, ni aunque sea el menos importante. O sea, no tiene nada que ver. Ni aunque sea el presidente y la presidenta, que ahorita en el segundo bloque, ahorita hablamos si quieres, del presidenta. Claro. Claro que sí. Pero sí, ni aunque sea el presidente, ni la reina, ni el papa, o sea, lo que ustedes quieran. Todos los cargos, todos son importantes y todos deben de ir con minúscula. Siempre. Así que, por favor, ya no los escriban con mayúscula. El tip de la semana. No te olvides de beber café. Si bien esta bebida ha mostrado tener muchos beneficios para la salud, te voy a platicar uno que recientemente se publicó en Psychiatric Research. Esta investigación sugiere que el consumo de 2 a 3 tazas de café sin endulzar, ya sea soluble, instantáneo, descafeinado, con o sin leche, como parte de un estilo de vida saludable, está asociado con un menor riesgo de depresión y ansiedad. Estás escuchando Bien Comer. Sí, creo que es cuestión de repente que cuando lo leemos, ¿no? Otro también que me brinca mucho, que bueno, aquí son más abreviaturas. Ajá. Pero el gramo, yo no sé por qué les encanta ponerle GRS, GRG, es solamente G. G, exacto. Es como hora. Exacto. Es que fíjate que ahí normalmente no sabemos que hay distinción entre el símbolo y la abreviatura. Entonces, por ejemplo, los símbolos es muy curioso porque estos se establecen a partir de un consenso internacional. Hay una organización que se llama la ISO y entonces establecen cuáles son los símbolos que se utilizan en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, como ya decías tú, gramo, pues el símbolo es la G, nada más. O, por ejemplo, metros es solamente la M. Horas es solamente la H. Ahí, en este caso, no necesitamos ni puntos, ni plurales, ni nada. O sea, los símbolos nunca se pluralizan, no necesitan acentos, nada. O sea, simplemente pones la letra y ya está. ¿Qué es lo único que se recomienda? Que siempre, no sé, si tú me dices, hay que utilizar 200 gramos de harina, pues tienes que escribir el 200, espacio y la G, nada más. Es lo único que tienes que escribir. ¿Qué pasa? Que también tienes abreviaturas. Y con las abreviaturas, ese digamos que no es un consenso internacional, sino que es un consenso más
digamos, como a una pequeña escala, ¿no? Normalmente en el mundo de las personas que se dedican a la nutrición, pues a lo mejor que tienen que hacer, no sé, yo qué sé, sus fichas, ¿no? No sé, estoy pensando. Y haces una ficha y entonces, no sé, pones los datos de la persona, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, si es relevante. Ya no sé si sea relevante o no, tú ya me dirás. A veces es relevante. No sé, pero sí lo tienen que escribir. En ese caso, podrías escribir, no sé, Paulina mide 1.70, entonces en este caso podrías 1.7 espacio M, y ya con eso tenemos 1 metro con 70 centímetros. O puedes poner, por ejemplo, 170 centímetros, sería 170 espacio cm, que ese es el de centímetros. Pero también podrías abreviarlo. Y entonces en ese caso podrías poner, para el de centímetros, sería CMS punto. Ahí sí se pluraliza y ahí sí se pone punto. Okay. En ese caso sí. Pero solamente si estás usando la abreviatura. Si usas el símbolo, nada de puntos, nada de plurales, nada de acentos, nada. O sea, solo la letrita y ya está. Y que depende mucho, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, sino que pues si tú estableces que vas a utilizar símbolos, pues perfecto, pero entonces todo utiliza símbolos. Ajá. Y si vas a utilizar abreviaturas, pues todo utiliza abreviaturas y ya está. Sí, ese fue un tema con mi editora del periódico. Me puedo imaginar, siempre eso pasa. Pero, por ejemplo, normalmente en los periódicos, en las revistas, ¿no? Incluso yo una recomendación que les hago, aunque ustedes no tengan una publicación mensual, semanal, lo que sea, no importa, que sí establezcan como su estilo, ¿no? O sea, como tu libro de estilo personal. Yo, por ejemplo, en mi libro de estilo, el de Paulina Chavira, nunca acentuó solo, por ejemplo, ¿no? ¡Esa! ¡Ah, Dios! Ha sido, esta vez un tema, solo con acento, sin acento. Exacto, divide a muchas personas. Ya no se dividen por solo. Ya tenemos problemas más grandes que dividirnos por solo. Pero sí, por ejemplo, solo cuando funciona como un adverbio, ya desde hace muchos años, digo, se hizo como ya más, digamos, pública la recomendación en 2010, o sea, ya hace un chorro, ya muchos años, 13 años de esto. ¿Sí, 13? Sí, va, 13. Sí. Yo qué tal que te estoy diciendo. Sí, 13 años. Pero se recomendó desde 1959, Fer. Quitarlo. 1959. Decían, ¿pero por qué? Y yo no sé si a ti te tocó. Yo, evidentemente, no nací en 1959, Fer tampoco. No. Pero yo fui a la primaria en 1980. Y en 1980, bueno, en los 80s, en los años 80, perdón, no en los 80s, no estoy diciendo un error gravísimo. En los años 80, se enseñaba todavía a acentuar fue. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Que entonces, para hacer la diferencia entre el verbo ir y el verbo ser, ya ni me acuerdo cuál, pero uno de los dos se acentuaba. Ajá. Y bueno, esa también era una recomendación que desde 1959 se decía, no es necesario ponerse esa tilde, no se necesita. Y esa todavía en los años 80 pues nos seguían enseñando a ponerle la tilde al fue. Y el solo se quitó, pero ahora veo que otra vez ya lo puedes poner. A ver, ¿qué pasó con ese solo? Siempre se fue, pero mucha gente se resistió. No, lo que pasa es que en la recomendación que viene en la ortografía de la lengua española es que si tú crees que puede haber cualquier confusión entre el adverbio y el adjetivo, pues en ese caso puedes ponerle la tilde. O sea, en ese caso. Pero la realidad es que si sabes escribir es muy poco probable. Sí, claro, no hay eso. Porque además el contexto normalmente te ayuda mucho y yo de verdad, así como de estos años que me han mandado un chorro de ejemplos, solamente una vez sí me acuerdo que dije, aquí sí podría ser un problema. O sea, aquí sí podría haber verdaderamente una confusión. Pero crean que me han mandado, muchísimos ejemplos porque la gente se resiste. Bueno, yo incluso cuando dijeron, ya, se le quita la tilde a solo, yo dije, nunca jamás le voy a quitar la tilde. Pero me di cuenta de mi grave error. Ay, sí, no es cierto. No, entendí por qué le estaban quitando la tilde. Y es muy sencillo. Básicamente tenemos una tilde que se llama, un acento tilde, usen la que quieran, la que les sea más fácil. Tenemos uno que se llama acento diacrítico. Y ese acento nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos una palabra que se escribe igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el solo, cuando es un adjetivo que habla en género masculino, además, hay que quitar a todas las personas que no se identifican con el género masculino, pero bueno, cuando habla de un adjetivo de género masculino, en ese caso es solo, de soledad. Y luego tenemos el otro, que es un adverbio, que es cuando habla de únicamente, solamente, ese es el solo del adverbio. Entonces tenemos esta palabra que se escribe igual, que tiene diferente función gramatical, o sea, una es adjetivo, la otra es adverbio, y la tercera que tiene diferente pronunciación. Entonces, por ejemplo, un caso de estos es el sí, ¿no? Si me invitas, sí voy. Entonces, fíjate, el primero es un condicional
y ve cómo pronuncio el primer. Si me invitas, sí voy. O sea, Ajá. hay una diferencia entre uno y otro. El primero es un condicional, el segundo es un adverbio de afirmación. Entonces, en ese caso, pues sí, tengo una palabra que se escribe igual, que tiene diferente función gramatical y que se pronuncia diferente. Pero si te digo solo tomo café solo, ¿dónde está la diferencia en la forma en la que lo pronuncias? No hay. Pero tampoco dices, solo tomo café solo. Pues no, tampoco. O sea, no sé, es como, pero no sé, ahí está, ¿no? O sea, no, es soy que yo solo tomo soy café del solo. equipo de sin tilde. O Sin sea, me tilde, quedé, me sí. acostumbré y ya todos mis textos los escribo sin. Exacto, pero hay mucha gente que dijo, no, yo nunca voy a dejar de acentuar solo. Ah, perfecto. Si no lo quieren dejar de acentuar, síganlo acentuando. Lo único nada más es que en ese mismo paquete, digamos, está el de los pronombres. Por ejemplo, esta es la que te dije. En ese caso, esta tendría que ir acentuada. Pero ese, créeme, que es uno de los errores ortográficos más comunes que veo. Nadie sabe acentuar los pronombres. No, Entonces, digamos que para solucionarse ustedes, ¿no? Ya, simplifíquense las cosas. no se Pues lo no pongan. acentúen solo y tampoco acentúen los pronombres y ya estamos todas felices. Sí, este niño, ¿no? Y luego le ponen, o sea, acento Ahí al ese le- E. Ajá, y ahí no llevaría, porque No, ahí sí pues está funciona como un diciendo que es un adjetivo. niño. Exactamente, ¿no? Este niño, no sé, es muy aplicado. Este es el que te conté el otro día. Ahí sí lo tendría O que llevar. me quedo con este. Ándale, por ejemplo. No, muy bien, Fer, tú muy bien. No, ¿eh? es que yo te sigo, yo he aprendido Gracias, mucho gracias, de ti. Hombre. Y la verdad es que sí, deberíamos todos de tomar tiempo para mejorar. Sí. Porque, y no es nada más, espérate, no es nada más lo cómo escribimos, cómo hablamos, Pues Paulina. sí. También yo he tenido invitados que de repente me dicen para a cada ratito, más sin embargo. A ver, cuéntanos, es el más sin embargo. El más sin embargo. Ay, ¿Por? pues mira, Fer, ¿qué te diré? Pues es que yo no sé, tenemos una relación bien chistosa con la lengua, ¿no? Pues con todo, yo creo, ¿no? Igual tú me podrás decirte las relaciones que tenemos con la comida, como de que no. Pero, pero por ejemplo, con la lengua, como que sí me parece que mientras más, durante mucho tiempo, se consideró que mientras más rebuscado, mientras más rimbombante, mientras más alejado sonara, será mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, y seguro te pasó, o sea, a mí me pasó que me decían, no, tienen que entregar un ensayo de 4,000 palabras. Y tú decías, o sea, ¿de dónde voy a sacar 4,000 palabras? ¿Qué hacías? Pues te aventabas puro, lo que yo Puras llamo definiciones. choro mareador, ¿no? Pues el choro mareador. Sí, Y ahí no. más sin embargo, perfecto, tienes 3 palabras, ¿no? En lugar de utilizar una o utilizar 2, pues utilizas las 3. Y en este caso que tenemos, pues, una cosa que se llama pleonasmo o una reduplicación enfática, podría ser también, en donde lo que estamos intentando hacer es como darle, pues, como mayor énfasis a lo que queremos decir. La realidad es que no es necesario. O sea, pueden decir más, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Y ese más, por ejemplo. Solo sin embargo. O solo sin embargo, o pero, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Ahorita que dijiste pleonasmo, Ajá. buen provecho. No es, fíjate que no es ¿No? un pleonasmo, no. No es buen y luego Provecho, provecho. no, pues ¿No? fíjate que no. O Fíjate sea, que sí no. es bien dicho Estuve buen provecho. buscando, y resulta que es una de estas, bueno, ya a ver, te tengo que Ajá. decir una cosa, digo, para que vean de dónde viene también lo del buen provecho. Es importante considerar que la RAE no considera, digamos, como una incorrección el utilizar los pleonasmos, porque dice que a veces te dan énfasis, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, creo que aquí en México así nos chirria muchísimo escuchar el subí para arriba, ¿no? Sí. Eso sí, pues como si no, como para dónde vas a subir, ¿no? O sea, no hay como más. Pero en España es súper utilizado el subí para arriba, bajé para abajo, salí para afuera. Y el salí para afuera, un día sí dije, bueno, mira, sí puede tener cierto uso aquí en México, porque yo te puedo decir salí para afuera, que puede ser afuera de este estudio, o salí para afuera hasta la calle, ¿no? Entonces a lo mejor sí puede haber como esta diferencia. Podría ser en una de esas. Pero ese es, digamos, como el argumento que tiene la Real Academia Española para decir, bueno, los pleonasmos no están tan mal. ¿Yo qué creo? Que si ustedes no están de acuerdo y no les gusta, no lo usen. Así, tal cual, ¿no? Por ejemplo, gentes. Mucha gente dice, no, ¿cómo gentes? Gentes Sí, es sí. horrible. Pues resulta que gentes es correcto. Entonces, si a ustedes no les gusta, pues no usen gentes. Igual, si no les gusta el buen provecho, no usen buen provecho. Pero en realidad No es está una mal. frase que tiene además muchísima historia, muchísimo, o sea, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo y más bien lo que me ha pasado ahora es que mucha gente dice, no está bien decir buen provecho. O sea, como que ¿por qué te vas a andar metiendo con que la gente coma bien o no coma bien? ¿Eso qué más te va a decir? Entonces, si Y ustedes sí no la le quieren usar, provoca mucha comezón a muchas personas. a muchas personas. Como a mi papá lo de presidenta.
Ah, sí, uy, no. Explícale, Paulina, explícale. ¿Cómo se llama tu papá? Gerardo. Gerardo, querido, tenemos que platicar, Gerardo, querido. No, resulta que tenemos diferentes tipos de sustantivos y es que eso es todo esto, Fer. No, como que luego nos enseñan muchas cosas, como te digo, en la primaria ya nunca las volvemos a ver y claro que en ese momento ni nos parecen importantes, ni a lo mejor ni les ponemos tanta atención, no sé. Pero resulta que hay diferentes tipos de sustantivos y tenemos unos sustantivos que son sustantivos que se llaman variables, que tienen una terminación para el femenino y para el masculino, y ahí entraría también una terminación para el no binario o para el neutro. Y tenemos otros que se llaman sustantivos comunes en cuanto al género, que esos se mantienen exactamente igual sin importar la identificación de género de la persona a la que me estoy refiriendo. Y aquí esto es bien importante porque normalmente va a tener que ver si me estoy refiriendo a un ser viviente. Eso es bien importante, ¿no? O sea, la sopa no es un ser viviente. ¿Okay? Entonces, nada de que ahora sopa en inclusivo va a ser sope. No, sí, porque no es un ser viviente, no tiene identificación de género, ¿ok? Bueno, entonces en este caso, con los sustantivos variables, pues tenemos una terminación diferente para cada uno de los géneros y resulta que presidente, presidenta es uno de estos sustantivos variables. Es muy curioso porque pensamos que como termina en ente, pues tendría que funcionar como todos los otros entes, como cantante, estudiante, participante, que a la fecha se mantienen como sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces yo te diría, la estudiante aplicada, el cantante famoso, le participante, no sé, ¿qué será una otra? Le participante comprometide, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, hago esas concordancias con el artículo y el adjetivo. Así es como yo digo, mira, esta persona se identifica con género femenino, esta persona se identifica con género no binario o neutral y esta persona se identifica con género masculino. En los variables, pues tú lo sabes por la terminación. Y es muy curioso porque tanto presidenta como clienta como sirvienta, que si se fijan todas estas terminan en ente, pues tienen esa terminación. Antes se utilizaba muchísimo sirvienta y nadie dijo absolutamente nada. Pero cuando empezamos ahora a usar presidenta, porque hay mujeres que presiden, pues parece que a mucha gente eso ya no le gustó y entonces dicen, ay no, este invento de estas feministas de ahora, pues les tengo noticias. Presidenta, como la mujer que preside, está en el diccionario de la lengua española. O sea, que imagínense, el diccionario de la lengua española, que es como, pues sí, lo más machista que hay. Sí. Bueno, ahí está desde 1806. Y además hay registros, por ejemplo, de que en México, bueno, que era la Nueva España en ese entonces, se usaba presidenta también como la mujer que preside, no nada más la esposa del presidente, porque hay muchos femeninos que tenemos así como gobernadora o jueza, sino como la mujer que preside, igual como desde 1714, una cosa así. O sea, sí es una palabra que tiene mucho uso. Y es correcto. Y es correcta utilizar presidenta. ¿Cómo lo van a saber? Pues una vez más, tenemos que recurrir a este diccionario que pues como les digo no es como lo más igualitario que existe, pero bueno, ahí está en ese diccionario y si ustedes entran y ponen la palabra, por ejemplo, presidente, ¿cómo van a saber que tienen un sustantivo variable? Porque tiene la terminación femenino y en masculino. Entonces dice presidente, coma, presta. Y entonces dice las dos terminaciones. Estudiante, por ejemplo, ¿cómo sabemos que es común en cuanto al género? Porque te mantiene la palabra estudiante y en la descripción sí te pone masculino o femenino. Entonces quiere decir que ese se utiliza como común en cuanto al género. Delincuente sigue siendo, por ejemplo, común en cuanto al género. La delincuente, el delincuente. ¿Qué es importante decirles? Que hay veces que cambian. O sea, hay veces que teníamos sustantivos comunes en cuanto al género que se convierten en variables. O tenemos variables que se convierten en comunes en cuanto al género. O sea, eso pasa también. O, por ejemplo, hay otro tipo de sustantivos que se llaman epicenos, que eso se supone que no tiene nada que ver con la identificación de género, sino que tiene un género gramatical y es el que usamos como persona, ¿no? Que persona siempre es femenino, pero puede ser una persona, un varón de 35 años, ¿no? Por ejemplo. O una víctima, también está ahí. Bueno, pues ahí estaba rehén. Siempre decíamos, no sé, el rehén es una persona, es una mujer de 25 años. Pues resulta que ahora rehén se convirtió en un sustantivo común en cuanto al género. Entonces decimos el rehén o la rehén. O sea, pasa esto todo el tiempo. Por eso les decía, hay que estar así, ahora sí que súper atentas, atentos. Y van cambiando. ¿A qué es lo que está cambiando? ¿Y dónde pueden consultar? O sea, además de todas tus redes sociales y tus cursos y eso, si alguien tiene dudas, si está escribiendo bien, ¿dónde podemos consultar? Pues eso, por ejemplo, para saber los sustantivos en el diccionario de la lengua española, que se lo encuentran en dle.rae.es, ese es un diccionario, digamos que es como el diccionario, pues como la fuente común que tenemos todas las personas que hablamos español, pero por ejemplo hay un diccionario específico para México que se llama el Diccionario del Español de México, DEM,
que es del Colmex, y entonces es dem.colmex.mx. Ahí también pueden consultar pues algunas palabras que son específicas de México, en la Academia Mexicana de la Lengua. O sea, hay muchas formas en donde podemos ir consultando, o también existe a mí, digamos que una de mis favoritas, que es la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, aunque ya hace unos años la compró la Real Academia Española y ya digamos que no tiene como esa, antes me parecía que mantenía una sensibilidad muy importante de lo que estaba sucediendo con la lengua, y ahora está como mucho más dentro de los márgenes de la Real Academia Española. Pero incluso ahí encuentran mucha información e información muy útil y fácil de entender, que creo que eso es lo más importante de todo. Derribando mitos. ¿Un bolillo para el susto? El mito de dar un bolillo cuando nos asustamos es una creencia popular en nuestra cultura. En la medicina tradicional mexicana, el susto es visto a menudo como una enfermedad del alma o del espíritu, y la idea de dar un bolillo, aunque no tiene explicación científica, podría ayudar a reponer la energía perdida después del evento traumático o simplemente para hacernos sentir apapachados. Recordemos que en nuestra cultura la comida tiene un significado de confort y cuidado, y ofrecer comida a alguien que está asustado o angustiado puede ser una forma de mostrar solidaridad o apoyo. Estás escuchando Bien Comer. Pues antes de irnos, sí te tengo que preguntar, ¿aceite de oliva o aceite de olivo? De oliva. Ok, ¿con base, en base? Con base en base de Coca-Cola. Okay. Ay, perdón, yo ya quedando marcas. No se dice, me pedí unos tacos. Pues me desayuné unos fíjate tacos. que tiene un uso antiguo, es como considerarse como un uso antiguo, pero pues no sé, si se puede hacer una recomendación, pues nada más digan desayuné y ya está. Periodo de tiempo. No, o sea, o periodo o el lapso, no sé, o el tiempo, tal cual. O sea, Sí. pues es la misma, entonces es lo mismo, volvemos a estas redundancias. Que no es ¿Y necesario. zinc con Z o con C? Las dos son válidas, las Ok. dos, las que ustedes quieran, aunque tiene más uso la Z, porque digamos que esa es la que viene del elemento original en francés, el zinc, y además es como hasta como está en la tabla periódica, así el símbolo es ZN. Entonces, las dos son válidas, la que ustedes quieran, pero Yo prefiero con Z si también. ustedes prefieren, pues con Z. Oye, Pau, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde andas? Digo, tu podcast Encanchadas. En mi podcast Buenísimo. Encanchadas, por favor, escuchen estas historias de mujeres. De verdad que son historias bonitas. A mí me da mucho gusto que son mujeres que se han esforzado, que tuvieron un sueño y que muchas de ellas lo están logrando, o si no, lo están logrando de diferentes maneras. Y estoy, pues en donde sea que escuchen podcast, ahí está Encanchadas. Si no, en Ape Chavira, en Instagram, en ex Twitter o como le quieran decir, aunque yo estoy ya a punto de irme de ese lugar, pero no lo sé, Sí. no lo sé. Y en TikTok también ahí estoy. Ahí está, como Ape Chavira. Y bueno, pues ya saben que yo ando en todas como Bien Comer. Muchas gracias, Pau. A Un ti, gustazo. Fer, un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.